hermanitos, vamos a continuar con el perdón. Sabemos que el perdón es importante. Bueno, todo en la palabra del Señor es importante si lo vemos desde el punto de vista espiritual, con discernimiento. Todo es importante en su palabra. Pero aquí vemos una de las cosas más que son importantes, igual como el resto de la palabra del Señor. Y estamos viendo que es esencial el perdón. Por lo tanto, ya hemos visto algunos puntos sobre el perdón, mis amados hermanitos, y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar en Mateo, por favor, 5, 38 al 47, que el día de ayer dimos lectura, pero no discernimos la palabra del Señor. Amén. Hoy día vamos a hacerlo. Si alguien tiene, por favor, puede decir amén. En Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 47. Bendito es el Señor. Alguien puede decir amén, amén, para que dé la porción bíblica. Mi hermanita Claudia, bienvenida en el nombre del Señor. Que muy agradable escuchar su voz, mi hermanita. Me alegro mucho, muchas bendiciones. Esperando que todo haya sido de gran bendición en su vida estos días. Pues bienvenida, la escuchamos, mi hermanita. Amén, gracias. Estoy contenta de saludarte con usted. Mateo 5, 38, ¿no? Amén. Hasta el 47. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te le pida darle, y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. Amén, gracias mi hermanita Claudia, que el Señor le bendiga. Amén, gloria al Señor. Esto es algo que aparte del perdón, perdonar y pedir perdón que estamos viendo aquí en la palabra del Señor, también manda que nosotros debemos amar al prójimo. Y cómo tenemos que actuar, porque ciertamente cuando hay perdón, no hace excepción de personas. Pero cuando no hay perdón, cuando no ha habido perdón, ciertamente a esas personas aquí nos está diciendo que tratamos de hacerles a un lado, de hacer una excepción, y Dios no hace excepciones. El amor de nuestro Padre Yahweh es eterno y para todos. Bendito es el Señor. Entonces es importante, vamos a discernir la palabra del Señor, mis amados hermanitos, que dice en la palabra del Señor. Vamos a leer el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Yahweh en Mateo 5, 38 al 47. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mis amados hermanitos, eso es lo del hombre, de aquellas personas que no tienen a Dios. Pero aquí estamos hablando, esta palabra es para la iglesia. Yo me pregunto, ¿será que todavía nosotros no entendemos que somos hijos de Dios? Por lo tanto, no tenemos que actuar de igual manera como la gente del mundo. Pero aquí no está diciendo el Señor, no, lamentablemente está hablando la palabra viene a la iglesia, a su pueblo verdadero. Para el pueblo de Dios es esta palabra. ¿Por qué razón?
Porque el perdón tiene que venir con la guía y el poder del Espíritu Santo de Yahweh. Y aquellos que no tienen a Cristo, lamentablemente, mis amados hermanitos, Dios no va a participar en ese perdón, porque no están con Dios. Ese es el motivo y la razón. Entonces es para el pueblo de Dios, mis hermanitos. Ciertamente en el mundo habrá perdón, pero sabemos que allá están hablando del perdón, el perdón en la carne. Ya hemos visto el perdón de Dios, que viene de parte de Dios, con la ayuda y la guía y la misericordia de Dios, con el perdón humano en nuestra carne. Ya hemos visto. Hay una gran diferencia, amén. Entonces aquí dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En general el mundo se maneja de esa manera. A mí me hizo daño, ya va a ver cómo le va. Se metió conmigo, se equivocó. Me hizo daño, yo le voy a hacer el doble. Pero mire, escúcheme bien. Pero si usted, siendo hijo e hija de Dios, no perdonamos, estaríamos actuando igual que la gente del mundo. Pero si usted dice, pero es que es una cosita pequeña, allá van directamente de frente, ¿verdad? Las amenazas y todo, y las peleas y todo eso. O sea, las ofensas son de parte y parte directas tan fuertes. Acá solamente, bueno, algo pequeño. Para el Señor no hay tamaño de pecado. Escúcheme, no hay blanco ni negro, ni tampoco hay de diferente tamaño. Para Dios el pecado es pecado. Y si hablamos de la falta de perdón, es pecado. Entonces allí entramos en todo esto, que nosotros estaríamos actuando de esa manera si nosotros no perdonamos. Ciertamente usted va a decir, bueno, pero dice que está hablando de venganza. Mire, el ocultar, dijo la palabra del Señor el día de ayer, el ocultar nos convierte lamentablemente en personas que vamos a ir a juicio en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos actuando igual que los demás, en otras palabras, amén. No de la misma manera, pero estamos formando parte de ese equipo que Dios nos va a tomar en cuenta para juicio, amén. Bendito es el Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuelve también la otra. Muchas personas me han dicho, pero no, pues si discúlpeme, ya me rompió un lado la cara, voy a dejar que me rompa la otra cara. No se refiere a eso, mis amados hermanitos. Se refiere que el Señor dice en su palabra, no devuelvas mal por mal. Y la otra mejilla, si la primera se refiere, no se refiere a los golpes, a las cachetadas, no se refiere a eso. Se refiere a la herida. Mis amados hermanitos, se refiere a la herida que nos ocasiona el prójimo. A eso se refiere. Si ya nos hirió, no debemos pagar mal por mal. Como dice, ojo por ojo y diente por diente, no. Sino más bien, ¿cuál es la otra mejilla? La mejilla de Cristo con humildad y poder y autoridad, con palabra, para la próxima vez, con oración y ayuno, desechar ese espíritu malo que le está atacando, que está haciendo mucho daño en su corazón. Y allí, ¿qué tenemos que hacer? Mire, primeramente, ponernos a cuentas. Perdonar algo que nos hicieron a nosotros primero daño. Allí se llama mostrar la otra mejilla. Cuando nosotros vamos y damos cara y decimos sin ser culpables, hermano, amigo, etcétera, lo que sea, yo te perdono por todo lo que me hiciste. Esa es la otra mejilla, mi amado hermano y hermana. No se refiere a las boquetadas que le vuelva otro golpe en la otra mejilla, no. A la herida que le ocasionó su corazón. En su corazón, cualquier persona, aunque sea familiar o no sea familiar, usted tiene que perdonar para sanar sus heridas. Allí es demostrar, dar la cara a usted, a algo que obviamente usted no lo hizo, pero tenemos, como ya vimos el día de ayer, bíblicamente tenemos la responsabilidad, si el Señor manda, ¿por qué? Para sanar nuestras heridas. Porque si esperamos que la otra persona venga
a pedir perdón, lamentablemente a lo mejor no se va a dar nunca. Y esa herida en nuestro corazón va a permanecer por siempre. ¿Hasta cuándo? Al menos hasta cuándo Dios me dé conciencia y me dé valor y fortaleza espiritual, y con ese valor de la guía del Espíritu Santo de Yahweh, y dar la otra cara, la otra mejilla. Y aquí estoy, yo te perdono. Amén. Yo te perdono en el nombre de Yeshua. Tú me hiciste daño, pero no hay rencor en mi corazón. No hay dolor en mi corazón. Yo quiero decirte que te perdono. Y también perdóname si algo te he fallado. Amén. Así es la palabra del Señor. Porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada. Bendito es el Señor. Miren, mis amados hermanitos. Entonces, la palabra de Sion, el Señor es tan profunda y más profunda de lo que nos imaginamos. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te diera en la otra mejilla derecha, vuelve también la otra. Gloria al Señor. Y el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No está hablando del robo, mis hermanitos. Está hablando que usted no le haga caso a la persona que quiera herir su corazón, sino más bien déjele solo con ese furor que tiene en su corazón, que nazca de sus labios, y aprendamos a no recibir todo el daño que siempre ocasiona el prójimo, sino más bien, mis amados hermanitos, dejar allí y aprender a no hacer caso, a no dar oído al enemigo, sino protegernos con la guía de Dios y hacer la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Cuando el Señor dice, da de comer al hambriento, da de vestir al desnudo, da de beber al sediento, mis amados hermanitos, si ellos nos piden algo, démosle con todo amor, y si es necesario, darle un poco más. Y así vamos a demostrar que usted y yo somos siervos del Señor, hijos de Dios, del Dios Altísimo, porque sabemos responder con amor. Sabemos responder como Dios quiere que lo hagamos, porque allí sería Dios mismo obrando en nuestras vidas, mis amados hermanitos. 42. Al que le pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. El hombre en la actualidad, mis amados hermanitos, no carece de esa bondad que viene de parte de Dios, carece de ese afecto, carece de ese corazón dadivoso. Pero el Señor está diciendo que tenemos que dar, y cuando lo damos tenemos que darlo con amor, no porque nos sobra, tal vez, sino porque realmente vemos que la persona necesita y hay que darlo. Amén. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se da, mis hermanitos. Mire, la gente en la actualidad, mi familia, escúcheme bien, mi familia, mi hermano, mis padres, mis sobrinos, mis tíos, mis nietos, a ellos todo. Pero alguien de afuera no tiene nada que ver conmigo. Eso está diciendo el Señor en su palabra. ¿Oísteis que fue dicho? Dice. O sea, en otras palabras, así es como obran ustedes cuando no tenemos a Dios. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuando el Señor que dice, tenemos que amar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Tenemos que amar y orar por ellos. Mire lo que dice. Pero yo os digo, esto sí es de parte de nuestro Padre Celestial, amad a vuestros enemigos.
Cuando dice al prójimo, obviamente está hablando en general, pero allí hace una excepción al enemigo, o sea, aquel que nos hace daño. Aquí está identificando entre toda la gente que puede ser la familia o no familia. Sin embargo, hay alguien que le hizo daño y aquí la gente sí hace excepción. Eso está diciendo el Señor. La gente que nos hace daño, allí ya les hacemos a un lado. Ya no les tomamos en cuenta con la misma atención, con el mismo cariño, con el mismo amor que Dios manda como a los demás, sino a ellos ya les damos otro trato. Eso está diciendo el Señor. Pero por eso dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A qué se refiere la persecución? La persecución es que le van a decir, a mí ya me han dicho, es que esto no es de Dios. Cuando yo en el Puyo, en el Oriente, hacía unas liberaciones, por ahí algunos pastores de otras iglesias le habían dicho a los mismos siervos que fueron liberados, obviamente no por mí, sino por mi Padre Celestial, a través de este siervo. Le habían dicho que eso no es de Dios. ¿Cómo va a haber eso? Solamente Cristo hizo las liberaciones y las sanaciones. Un hombre no puede hacer. ¿Es que acaso no dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Y el que va a obrar en mi vida es Cristo. Es que yo no lo hago, sino Cristo. Pero para eso tiene que estar Él en nuestras vidas. De lo contrario no va a haber nada. Aunque sea un pastor, el más apóstol, más reconocido, la persona que más se ha autorreconocido a nivel mundial, lamentablemente si no tiene a Dios, no va a poder obrar Dios en esa vida. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, es importante discernir la palabra del Señor. Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Justamente lo que hablamos el día de ayer. Mire, cuando dice que sale el sol y hace llover para buenos y malos, déjeme decirle que hay mucha gente que no tiene a Dios, pero dice, Dios me bendice. Mire, una cosa es que usted prospere, escúcheme bien, por el esfuerzo de su trabajo, porque es un mandamiento. Si usted trabaja, tendrá para comer y mucho más. Pero Dios aquí no habla solamente de comida, aquí lo que está hablando es de lo espiritual, mis amados hermanitos. Ciertamente hay mucha gente, sí, gracias a Dios, Dios me bendice porque tengo esto, pero tengo lo otro, y va a la iglesia cuando quiere, hace lo que quiere, su vida es pecaminosa inclusive, y dice, gracias a Dios, Dios me ha ayudado. Pero allí tenemos que ver, mis amados hermanitos, lamentablemente no es que Dios le está bendiciendo, porque ya hemos visto, voy a hacer un poquitito del tema. Ya hemos visto, mis amados hermanitos, que la bendición se refiere a lo espiritual. El resto de cosas son añadiduras. Bendito es el Señor. Y allí tenemos que aprender qué le ha dado, en qué nomás le ha bendecido. Le bendijo con un don, le bendijo cambiando su vida, le bendijo ayudando a sus hijos, a su esposa, a su esposo, etcétera, etcétera. Le bendijo dándole los dones a usted, a sus hijos, a su familia. Esas son las bendiciones que habla, son las espirituales. Ciertamente, el resto ya es prosperidad, eso es añadidura, mis amados hermanitos. Pero el hombre dice, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido porque ya tengo un mejor cargo. Llámelo como bendición, siempre y cuando venga de parte de nuestro Padre Celestial, puede llamarle bendición. Pero yo entiendo que la bendición principal de la que habla en la palabra de Dios es primeramente, escúcheme bien, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, que el resto todo vendrá por añadidura, porque yo conozco tu aflicción, tu dolor, tu necesidad, etcétera, etcétera. No te preocupes que yo daré de acuerdo, dice, como nosotros
tengamos una buena relación con Dios, haciendo la voluntad de Él, Él añadirá todo lo necesario. Gloria a Dios. La palabra del Señor es muy hermosa, mis amados hermanitos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos o los gentiles? Dicen otras versiones. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo trate bien? Estamos hablando del perdón. ¿De qué sirve que yo trate bien a la gente? A la gente buena. Mire, allí estamos demostrando un corazón lleno de dolor. Porque estamos haciendo excepción de personas. Porque Dios no hace excepción de personas. Yahweh nunca hizo ni hará excepción de personas, de acuerdo a su palabra. Pero el hombre dice que si hacemos excepciones. Y vuelvo a repetir, está hablando a su iglesia. Bendito es el Señor. Eso quiere decir, esta palabra es para la iglesia, la cual nos exhorta con su palabra para caminar en obediencia, haciendo lo que Dios manda. Allí dice, aquel que tenga oídos, oiga. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, van 37. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mire, y allí ofendemos. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que ser por igual para toda la humanidad, para todo el prójimo, sea hermano carnal, hermano en Cristo, sea impío, lo que sea, tenemos que saludar y demostrar que Dios existe en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que fluye ese amor verdadero de Dios. Amén. Y allí no vamos a ofender de ninguna manera, sino más bien estamos demostrando ese poder de Dios, esa luz que es Cristo en cada uno de ustedes. Porque si no hacemos eso, lamentablemente el castigo llegará. Dice la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, entonces, hasta aquí vamos viendo lo que el Señor nos está poniendo, un perfil de un verdadero hijo de Dios, para cómo primeramente pedir perdón y también de cierta forma evitar que haya lo más posible, ¿no? Evitar que haya ese dolor, ocasionar ese dolor tanto en nuestras vidas como en la otra persona. Amén. Porque si alguien va a venir por ahí del mundo y le va a decir, bueno, usted nos dice que es hijo de Dios, ¿y cómo es que actúa así de esa manera? Ni siquiera saluda. Le va a tocar su corazón. Y si alguien le habla con palabras más duras, hasta va a herir su corazón. Amén. Las cosas son tan claras cuando vamos a la palabra de Dios. Y allí vemos, mis amados hermanitos, que el amor de Dios es tan grande. Pero cuando obedecemos y damos, mis amados hermanitos, y damos oído a lo que dice Dios, no a lo que dice el hombre. Bendito es el Señor. Vamos a ver, por último, mis amados hermanitos, a Marcos, por favor, 11:25. Marcos 11:25, para ver cómo hacemos en la oración. Amén. El perdón. Marcos 11:5. Si alguien tiene, por favor me dice amén para que dé la lectura. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si me escuchan, por favor, mis amados hermanitos, les pido. Alguien diga amén para que dé la porción bíblica. Amén. 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 Mi hermanita Gaby, se me bajó el audio, pero le escucho apenitas. Amén. ¿Le escuchamos, por favor?
Casi no le escucho, mi hermanita, nada, nada. Amén. Por favor, no le escucho, mi amada hermanita, mis disculpas. Pero bueno, voy a leerle yo porque no le escucho. Quizás me escuchen ustedes. Amén. Dice la palabra del Señor. En el 25 del 11 de Marcos dice su santa palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Entonces, mire, cuando estemos orando, ¿qué está diciéndonos el Señor? Tenemos que ayunar, tenemos que orar. Ya vimos sobre el ayuno. Es necesario a veces, si no podemos solos, no nos sentimos con esa fortaleza espiritual para poder pedir perdón o perdonar. Aquí tenemos que orar, si es necesario orar. Y allí dice perdonar, dice perdonen a los que les ofendieron. También aquí sí manda que lo hagamos en la oración. Pero es importante entender que si el Señor le pone, porque en otros versículos estamos viendo que dice que tenemos que confesar con nuestra propia boca. Amén. Y allí tenemos que ir a los que nos ofendieron, dice, para perdonarles. Amén. Pero aquí también a través de la oración, que se refiere a lo que dijimos el día de ayer o anteayer, creo que era que hablamos, que hay personas que obviamente ya no están muy lejos, o ya fallecieron, pero dejaron esa herida en nuestro corazón. Allí podemos pedirle así a través de la oración. Y el Señor va a escuchar, y va a limpiar, y va a sanar vuestros corazones, amados hermanos. Entonces, aquí vamos culminando sobre el perdón, mis amados hermanitos, que es muy importante, mire, el perdón, sabiendo que en Mateo desde el inicio ya dicen 6, 14 y 15, si tú no perdonas, lamentablemente, en conclusión, si tú no perdonas, lamentablemente yo tampoco te perdonaré. Entonces, mis amados hermanitos, hemos extendido un poco más sobre el perdón y hoy creo que hemos quedado claro, mis amados hermanitos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a continuar con peticiones de oración y preguntas. Amén. Gloria a Dios.